Debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal en cuanto oí su voz. Jordan ni siquiera me saludó. No, hola, papá. No, ¿cómo has estado? Directo al grano, como si estuviera leyendo un guión escrito por alguien que nunca me quiso. Papá, te queremos allí. Solo una cena. Era lo mínimo que podías hacer. Su voz tenía la misma autoridad que tenía Tildit cuando tenía 16 años y quería un teléfono nuevo porque todos sus amigos tenían uno. Pero esta vez, no se trataba de tecnología ni de moda. Se trataba de que yo apareciera como una pieza de exhibición de la vida que él estaba construyendo, una vida de la que en realidad no me habían invitado a formar parte. Me apoyé en la encimera de la cocina. El frío del mármol se me colaba en el codo mientras sostenía el teléfono. Podía oír voces de fondo, probablemente las de su prometida, Harper. Su voz era aguda, rápida, siempre cortando el aire como un látigo. Luego se oyó otra voz. Más suave. Familiar. ¿Clare? Mi esposa. Mi pareja de 33 años. No me dirigió la palabra. Pero pude sentir su presencia en el silencio. Hay una especie de quietud que solo llega cuando alguien te observa sin afecto. Y la sentí a través del teléfono, como una mano apretada contra una ventana cerrada. 2 semanas antes de su boda, y esta era la primera vez que Jordan me llamaba en meses. No para preguntarme si estaba bien. No para darte buenas noticias. Solo una petición, o mejor dicho, una exigencia envuelta en la falsa obligación. Es lo mínimo que podías hacer, repitió, como si no le hubiera dado ya el mundo. Pagué toda su educación universitaria. No solo la matrícula, sino también el alquiler, la comida, los libros, las noches que me saltaba comidas para que comiera mejor. Ayudé con la entrada de su primer apartamento cuando él y Harper se mudaron juntos. Incluso firmé el contrato de arrendamiento. Cuando quiso pedirle matrimonio, cambió mi viejo Rolex para cubrir el anillo. Pero al parecer, eso no fue suficiente. El silencio de Clara me impactó más que sus palabras. Porque el silencio tiene peso. Su silencio me decía que no era solo idea de Jordan. Era algo que se discutía a puerta cerrada, probablemente con vino caro y sonrisas a juego. Y yo ya no formaba parte de ese mundo. Aún así, dije que sí. Dije que sí porque extrañaba a mi hijo. Dije que sí porque creía en las segundas oportunidades. Dije que sí porque una pequeña parte de mí, la misma que lo acunaba después de las pesadillas y le enseñaba a montar en bicicleta, aún esperaba que esta cena pudiera recomponer algo. Ansiaba un mínimo de conexión. Tan solo una sonrisa sincera. Solo un momento en que me miró como antes. Antes de que la vida, Harper y la amargura que ahora cargaba Clara lo convirtieran en alguien que no reconocía. Colgué y me quedé en el silencio de la cocina, escuchando el zumbido del refrigerador y el tic-tac lejano del reloj de pared. Clara entró 10 minutos después. No preguntó por la llamada. No me miró a los ojos. Se sirvió un vaso de agua con limón y se sentó en el desayunador como si nada hubiera pasado. Como si no hubiéramos coordinado el último hilo de nuestro matrimonio con la celebración de otra persona. ¿Qué tal tu paseo?, pregunté. Bien. Nada más. Me quedé mirando la luz que se reflejaba en su vaso, recordando a la mujer con la que me casé, vivaz, testaruda, apasionada en su amor. En algún momento, ese fuego se enfrió. No de golpe. Como hielo extendiéndose sobre el cristal, apenas perceptible hasta que todo queda congelado. Esa noche, saqué un álbum de fotos viejo. No era digital, sino el de tapa dura que solíamos tener en la mesa de centro antes de que Clara lo guardara. Hojeé fotos de Jordan de pequeño, sonriendo con pastel en la cara, sentado en mis hombros en la playa, agarrándome el dedo durante sus primeros pasos. Imágenes que olían a tiempos más sencillos. Tiempos en los que el amor no necesitaba explicación ni factura. Me preguntaba qué había cambiado. Quizás era yo. Quizás me había vuelto demasiado predecible, demasiado callada, demasiado cansada de ser la que siempre mantenía las cosas en orden. O quizás simplemente dejaron de necesitarme cuando dejé de sangrar por ellas. Es curioso lo rápido que el amor se convierte en obligación, lo fácil que el aprecio se convierte en derecho. Al día siguiente, marqué la fecha de la cena en el calendario y la subrayé 2 veces.
No porque estuviera emocionada, sino porque necesitaba estar lista. Necesitaba presentarme con energía, centrado e inquebrantable. Necesitaba ver sus rostros, oír sus voces, sentir la temperatura de la habitación con cada centímetro de mi piel. Porque esto no era solo un favor, era una prueba. Una trampa, quizá. No sabía qué me esperaba, pero algo en mi interior me decía que esta no iba a ser una simple noche de brindis y nostalgia. Planché mi mejor traje esa noche. El que no me había puesto desde nuestro 30º aniversario. Lustré mis zapatos hasta que brillaron como el recuerdo. Incluso me recorté la barba, pulida y limpia, como le gustaba a Clara. Quizás una parte de mí esperaba que se diera cuenta. Quizás otra parte quería que dijera, «Qué bien te ves, cariño». Pero sabía que no debía esperar amabilidad de quienes ahora consideraban el amor como moneda de cambio. Dije que sí porque pensé que esto podría ser un punto de inflexión. Y tenía razón. Solo que no como esperaba. El aparcacoches apenas me miró cuando llegué al local, solo asintió. Tomó mis llaves y me dedicó una de esas sonrisas que uno reserva para alguien que no parece de su agrado. El lugar era extravagante, una de esas fincas rurales reconvertidas en un espacio de lujo para eventos. Entrada dorada, arreglos florales que probablemente costaban más que mi pensión mensual y un ligero aroma a agua de rosas y ego, en el aire. Me ajusté la corbata, me miré en el espejo de la puerta y entré sola. No había Clara a mi lado. Nada de charlas triviales sobre el papel pintado ni sobre si íbamos demasiado bien o demasiado mal vestidos. Solo yo, mi traje y el presentimiento de que esta noche no terminaría con una sonrisa. Dentro, todo brillaba. Las lámparas de araña colgaban como fuegos artificiales congelados. Las paredes estaban cubiertas con cortinas de seda y la luz de las velas titilaba en cada mesa. Vi a Jordan cerca del frente, alto, seguro de sí mismo, con un traje azul marino que probablemente yo había pagado. Tenía la espalda recta, una sonrisa fácil, por un momento. Me recordó cuando tenía 10 años y ganó su primera feria de ciencias. Solo que en aquel entonces no tenía esa sonrisa pulida. En aquel entonces, su sonrisa se reflejaba en sus ojos. Me hizo señas con una mano mientras la otra permanecía sujeta a la cintura de Harper. Llevaba un vestido esmeralda ajustado, con el maquillaje tallado con precisión. Cuando me acerqué, se giró lentamente, como si lo hubiera ensayado, y me dedicó una sonrisa que era pura dientes y nada de calidez. El tipo de sonrisa que decía, «Tengo el control aquí». «Papá», dijo Jordan, atrayéndome a un abrazo que duró exactamente un segundo menos. «¿Lo lograste?» «Claro», respondí, dándole una palmadita en el hombro. No me lo perdería. Clara ya estaba sentada. No se levantó, no sonrió, solo asintió, como si yo fuera un conocido con el que se hubiera topado al despertar. Se veía elegante con un vestido de satén negro, con el pelo recogido en un moño. Ese solía ser mi look favorito. Esta noche, simplemente la hacía parecer fría. Regia quizá, pero distante, como si ya me hubiera borrado de su historia. Nos sentamos. La charla fluyó como vino amargo. Jordan habló de la luna de miel en Santorini. Harper comentó sobre su despedida de soltera, algo sobre cestas de regalo y chefs privados. Clara añadió poco, solo alguna sonrisa ocasional, siempre para Harper, nunca para mí. Luego llegó el brindis. Harper se quedó a mitad de los aperitivos, chocando su copa con una uña esmaltada. Todos se giraron. Su voz era dulce y melosa, como si la hubiera vertido sobre hielo solo para la actuación. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comenzó, mostrando los dientes. Significa mucho para nosotros. La familia lo es todo, y Jordan y yo tenemos mucha suerte de tener gente tan comprensiva y cariñosa a nuestro alrededor. Asentí cortésmente, ya desconectándome del espectáculo. Pero entonces cambió. Lo vi en sus ojos. Ese brillo. La trampa. Antes de continuar, dijo, levantando un poco más su copa, tenemos una pequeña petición. Ahí estaba. Se me puso la piel de gallina. Se volvió hacia mí directamente. Nos gustaría que cubriera la cena de esta noche, señor Monroe. $45,000. Significaría muchísimo para nosotros.
Considéralo un regalo de bodas. Oh, sonrió aún más, puedes olvidarte de tu hijo para siempre. Al principio no entendí las palabras. No porque no las entendiera, sino porque venían envueltas en una cortesía tan venenosa que mi cerebro tuvo dificultades para asimilarla. Forma de decirlas. Parpadeé. Miré alrededor de la mesa. Jordan no habló. Solo me miró como si esto fuera normal. Clara, mi esposa, mi compañera desde hace más de 3 décadas, se inclinó ligeramente hacia adelante y asintió lentamente, como si firmara un contrato comercial. Disculpe, dije en voz baja. Harper ni se inmutó. No es para tanto, ¿la verdad? Pensamos que querrías apoyar la velada. Has sido muy generoso en el pasado, y esto, dijo, señalando a la sala. Bueno, también es tu legado. Me volví hacia Jordan. Hijo, no parecía avergonzado. Parecía molesto. Papá, vamos. Es solo dinero. Siempre dijiste que harías lo que fuera por mí. Lo que fuera. Sí. ¿Pero esto? Esto no era apoyo. Esto no era generosidad. Esto fue un chantaje, envuelto en velas y ofrecido con una copa de champán. Entonces Clara abrió la boca. Y lo que dijo me rompió el corazón. Paga la cuenta. O vete a una residencia de ancianos. Así de fácil. Como si fuera una carga. Una transacción. Desechable. El tiempo se detuvo. Oí el suave tintineo de los tenedores contra los platos. El crujido de las servilletas. Alguien tosió. El camarero se detuvo a medio paso. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. No lloré. No grité. Solo respiré. Entonces me reí. Una risa profunda y profunda, porque una parte de mí realmente creía que era una broma elaborada. Una broma pesada. Una prueba de paciencia. Pero al observar sus rostros, la fría aprobación de Clara, la expectación de Jordan, el triunfo petulante de Harper, me di cuenta de que iban en serio. Totalmente en serio. Y entonces dije, con calma y claridad, que olvidabas algo. La sonrisa de Harper se torció. Clara entrecerró los ojos. Jordan se removió en su asiento. Aún no entendían a qué me refería. Pero lo sabrían. Habían olvidado quién era yo antes de convertirme en su conveniencia. Antes de convertirme en el cajero automático, el manitas, el apoyo silencioso en segundo plano. Olvidaron al hombre que construyó todo lo que ahora intentaban confiscar. Olvidaron que nunca fui débil. Solo callada. Y estaban a punto de aprender lo que el silencio puede hacer cuando decide hablar. No creo que esperaran que me riera así. Ni Harper ni Clara. Ciertamente no era Jordan. No era la risa de un hombre divertido. Era la risa de un hombre liberado. Había una diferencia. El mío resonaba en los altos techos y rebotaba contra el mármol importado como si tuviera dientes. Los comensales de las mesas cercanas me miraron, frunciendo el ceño, confundidos. Algunos camareros se quedaron paralizados a mitad de camino. La música no paró, pero la energía cambió. Siempre ocurre cuando se cae la máscara. Por un breve instante, dejé de ser el padre anciano, la cartera vacía, el hombre al que habían empujado al papel de benefactor, pero que ahora era un asunto secundario. Era el hombre que solía ser, el estratega, el constructor, la tormenta que no vieron venir. Y fue entonces cuando los miré. Mi hijo, mi esposa y la mujer que pronto se casaría con mi nombre, como si fuera un tesoro más en un estante. Olvidaste una cosa, repetí, más despacio esta vez, dejando que el peso de cada palabra calara en mí. La sonrisa de Harper se atenuó, apenas. Sus dedos se apretaron alrededor del tallo de su copa. Clara arqueó una ceja, sus labios formando una fina línea. ¿Qué se supone que significa eso? Jordan se inclinó. Papá, no empieces. Me volví hacia el primero, porque era su voz la que más me dolía. ¿Mi hijo? ¿Mi hijo? El que cargué sobre mis hombros cuando se le cansaron las piernas. El que trabajé horas extras solo para pagar las clases de piano y las excursiones escolares.
Al que rescaté de problemas, 2 veces, sin hacerle sentir insignificante. Tienes razón, dije con voz firme. Dije que haría lo que fuera por ti. Lo decía en serio. Y lo sigo diciendo. Pero cualquier cosa no incluye ser extorsionado bajo las lámparas. Abrió la boca, pero levanté la mano. Dije que te apoyaría y continué. No es una ilusión financiera. No a la manipulación financiera. Y mucho menos a sentarme aquí como un padre orgulloso mientras mi esposa e hijo intentan rescatar mi dignidad delante de desconocidos. Clara se burló. Oh, por favor. No te hagas la víctima. ¿Víctima? Dije. Clara, mantuve a esta familia en pie cuando quisiste dejar tu trabajo y dedicarte al arte. ¿Te acuerdas? Acepté contratos de consultoría adicionales para que pudieras pintar girasoles y beber tés importados. Cuando Jordan necesitó ayuda para terminar la universidad, vendí mi barco. Lo único que me quedaba era mío. Y Harper, añadí, girándome hacia ella. No te conozco bien, pero te veo. Veo exactamente quién eres. Parpadeó, intentando mantener la calma. Pero su garganta apenas se movió. Usas el amor como palanca. Convertiste a mi hijo en una transacción, y ahora estás sentado frente a mí intentando vender su afecto por 45.000. Eso no es amor. Es una adquisición hostil. Y he estado en suficientes salas de juntas para reconocer una. Nadie habló. El silencio era más fuerte que el cuarteto de jazz que tocaba suavemente en el rincón. Entonces Clara lo dijo. Ni siquiera se casaría si no fuera por ti. ¿Crees que eso te hace santo? No, dije. Pero antes me convertía en padre. Ya no sé qué soy para ti. ¿Un número de cuenta? ¿Una molestia? ¿Una foto descolorida en el pasillo? Apretó la mandíbula, pero no discutió. Entonces Jordan murmuró, estás exagerando. Tienes el dinero. No es que no puedas permitírtelo. Y ahí fue cuando realmente lo vi. ¿El derecho? La ausencia de gratitud. Ya no me veía. Solo una fuente. Un grifo que derramó tiempo, esfuerzo, dinero y paciencia. Y ahora que no brotaba como ellos querían, me guardaban rencor por ello. Respiré hondo, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un sobre pequeño doblado. Lo llevé por si había una mesa de juego o una cesta de regalo. Algún gesto para demostrar que aún me importaba. Lo puse sobre la mesa. Es un cheque de $5.000. Por las flores, servilletas o monogramas que olvidaste cobrarle a alguien. Clara lo apartó. ¿Eso es un insulto? No, dije, eso es generosidad. Un insulto es lo que acabas de intentar. Pero esto soy yo, yéndome con mi dignidad intacta. Harper se inclinó hacia adelante, con veneno por fin visible en su voz. ¿De verdad quieres irte de la boda de tu único hijo por esto? Sonreí, pero no había alegría en ello. No pienso irme. Me empujaste. No esperabas que cayera de pie. Entonces me puse de pie. Me ajusté la corbata. Me alisé la pechera de la chaqueta. Miré a Jordan una vez más, esperando estúpidamente ver un atisbo de culpa. Del niño que solía ser. Pero solo vi a un hombre esculpido por el egoísmo, moldeado por una madre que dejó de amarme mucho antes de que me diera cuenta. Te amo, dije en voz baja, solo por él. Pero no dejaré que me arruines emocionalmente solo porque crees que te debo algo. Y luego me alejé. El pasillo detrás de mí parecía ahora más ruidoso. La gente susurraba, adivinaba. Algunos me miraban fijamente. Pero no me importaba. Por primera vez en años, me sentí firme. Ni orgulloso ni enojado, simplemente con claridad. Hay poder en saber cuándo ponerse de pie. En saber cuándo una mesa de sangre puede convertirse en una mesa de desconocidos. No miré atrás. Porque cuando los cuchillos se sirven con risas, lo único inteligente es dejar de fingir que es una comida. Creían que me tenían acorralado. Pensaban que me quedaría ahí sentado, con la cartera abierta y las lágrimas contenidas, intentando aferrarme al último hilo de conexión que nos unía.
Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podría haber adivinado, era que hace 2 semanas comencé a prepararme para la guerra. Comenzó con el silencio. El silencio de Clara. De esos que se arrastran, como la podredumbre tras los muros. Dejó de preguntarme cómo dormía. Dejó de importarle si llegaba tarde a casa. Solo hablaba cuando era necesario, e incluso entonces, sus palabras eran mesuradas, como si guardara cariño para otra persona. Sabía que algo estaba cambiando. Pero no lo afronté, lo observé. Observé. Escuché. Aprendí. De la misma manera que estudiaba las tendencias del mercado antes de una inversión importante. Me di cuenta de que el matrimonio no es diferente a los negocios. Cuando las cuentas dejan de cuadrar, no entras en pánico, sino que cambias de rumbo. Así que trasladé mis bienes. Todos. ¿La casa? Transferida a un fideicomiso privado solo a mi nombre, controlado por un holding sin rastro visible que me lleve hasta mí, a menos que supieras qué buscar. Y no lo sabían. ¿Las cuentas de inversión? Liquidadas y trasladadas a una entidad offshore segura con mi abogado de toda la vida, Martín, como albacea. Clara se reía de mi insistencia en mantener un planificador financiero aparte. Estamos casados, decía. ¿Para qué complicar las cosas? Pero la confianza, como el matrimonio, es frágil. Y aprendí a las malas que a veces el amor te ciega lo suficiente como para ceder las llaves de tu propia ruina. Clara, sin saberlo, ya había firmado documentos para darse de baja de nuestras cuentas conjuntas hacía meses. Le dije que era para agilizar la planificación patrimonial, algo que teníamos que resolver antes de la boda de Jordan. Ni siquiera los leyó, solo hojeó las páginas y firmó, como si ya estuviera viviendo en otra casa con otro hombre. Incluso llegué a cancelar el contrato de arrendamiento del coche de Jordan esa misma mañana. Aún no se había dado cuenta. Estaba demasiado ocupado brindando con champán y fingiendo que su vida era impecable. Pero cuando la grúa apareciera mañana para reclamar su preciado orgullo de ingeniería alemana, lo sabría. ¿Las acciones de la empresa? Esas fueron las más fáciles de vender. Había pasado 3 décadas forjando mi reputación en la comunidad tecnológica local. Cuando vendí mi participación hace 6 meses, negocié una cláusula de socio tácito en la compra. Clara creía que aún lo tenía. Presumía con sus amigos de estar casada con un ejecutivo tecnológico, aunque lo más cerca que había estado de programar era haciendo compras en línea. No me preguntó por qué había dejado de ir a la oficina. Ella solo vio cómo se cobraban los cheques y dio por sentado que todo estaba bien. Pensaron que estaba viejo, cansado y débil. Pero no estaba senil. Fui estratégico. Al salir de la cena de bodas esa noche, no me apresuré. Crucé lentamente la puerta principal de esa ridícula finca, con paso firme, el sonido de mis zapatos resonando en el vestíbulo de mármol. El aparcacoches, el mismo chico que ni siquiera se había molestado en mirarme al llegar, se irguió un poco al entregarme las llaves. Le di una generosa propina y le dije, recuerda algo, hijo, el respeto no se debe. ¿Pero se nota? De camino a casa, no sentí rabia. Me sentí limpio. Es curioso, la verdad, darse cuenta de que la peor traición no se da con gritos ni portazos. Llega silenciosamente. Con el tiempo. Y cuando finalmente se manifiesta, no hay explosión, solo un espacio tranquilo y vacío donde antes había confianza. Me senté un rato en la entrada, mirando la luz del porche que Clara insistía en que siempre mantuviéramos encendida. Pensé en cuántas noches esperé despierta a Jordan bajo esa misma luz, preocupada cuando no me contestaba. Pensé en los veranos que Clara y yo pasamos pintando la cerca juntas, riéndonos entre limonada derramada y pinceles rotos. Pensé en la vez que se quedó dormida en la hamaca del jardín con un libro sobre el pecho, y en cómo me quedé allí parado, viéndola respirar, pensando que era el hombre más afortunado del mundo. Esa casa guardaba tantos recuerdos. Pero los recuerdos, he aprendido, a menudo son solo fantasmas que fingen tener peso. Entré, me quité la chaqueta y entré en el estudio donde guardaba mi caja fuerte, pequeña y discreta, escondida tras un estante de viejos libros de derecho que no había tocado en años. La abrí, saqué la documentación del fideicomiso y la puse sobre la mesa. Cada firma, cada sello notariado, cada declaración de testigos. Todo estaba allí. Indiscutible.
A prueba de balas. No tenían ni idea de que ya había construido la salida de emergencia. Ni idea de que había estado reclamando discretamente mi autonomía de la misma base que creían controlar. Mi teléfono se rompió. Martín. ¿Estás seguro? Preguntó. Una vez que presentemos la notificación final de transferencia, no hay vuelta atrás. No podrán acceder a nada. Estoy seguro, dije. Esta noche tomaron su decisión. Hizo una pausa. Entonces está hecho. Estás protegido. Le di las gracias y colgué. El resto de la noche, sentado en mi viejo sillón reclinable con un vaso de whisky, me quedé mirando el silencio de la habitación. Ninguna risa. Sin discusiones. Solo silencio. Un silencio hermoso y honesto. Pensé en la cara de Clara cuando Harper hizo su exigencia. Como no se inmutó. Como asintió como si estuviéramos en una reunión de la junta directiva y yo fuera un vendedor al que estaban despidiendo. Ella ya me había dejado, en espíritu. Esta noche, le devolví el favor por completo. Y ahora, al pasar la medianoche, sentí algo que no había sentido en años. Poder. Paz. Libertad. Habían olvidado quién era yo. Ahora, lo recordarían. Mi teléfono empezó a sonar exactamente a las 6:13. Al principio, no reconocí la vibración. La noche anterior lo había dejado boca abajo sobre la encimera de la cocina, con el volumen apagado y el timbre silenciado. Me serví una copa y vi cómo el sol se ponía tras los árboles del patio trasero, igual que cuando los niños eran pequeños y el mundo parecía menos un juzgado y más una fogata. Pero ahora, el silencio se rompió. El mundo se estaba poniendo al día. La primera llamada perdida fue de Clara. Luego otro. Luego 4 más en 10 minutos. No respondí. Me quedé descalza sobre las baldosas frías, con la tetera silbando suavemente detrás de mí, y vi cómo la pantalla se iluminaba con su nombre como si significara algo. Como si aún tuviera peso. Para cuando me serví el té y me senté a desayunar, tenía 17 llamadas perdidas. Clara otra vez. Luego Jordan. Luego Harper. El buzón de voz de Harper llegó primero. Nos estás arruinando la vida, gritó con la voz entrecortada por el pánico. Nos has humillado. ¿Sabes cuánta gente te vio salir hecha una furia? ¿Te importa lo que esto signifique para la boda? ¿Para la carrera de Jordan? No puse el resto. Lo borré con un gesto. Luego vino el de Jordan. Papá. Estás exagerando. No lo dije con esa intención, ¿vale? Mira, hablemos. Una cena no lo borra todo, ¿verdad? Sé que Harper fue un poco atrevida, pero podemos superarlo. Superarlo. Como si la traición se arreglara con una llamada y una disculpa en el brunch. Para cuando terminé el té, la cuenta de llamadas perdidas había subido a 34. Clara no dejó ningún mensaje de voz. Nunca lo hacía. Su silencio solía ser poderoso. Ahora, simplemente se sentía vacío. Salí al porche, el aire fresco de la mañana me envolvió como una segunda piel. El lago estaba en calma. Un espejo perfecto. Me quedé allí un buen rato, bebiendo mi segunda taza, observando cómo el viento formaba ondas en la superficie. Mi caña de pescar estaba apoyada en la barandilla del porche donde la había dejado la semana pasada, y por un momento, pensé en cogerla y meterme en el agua, dejando que el mundo me siguiera llamando hasta que se agotara. En cambio, me senté. Simplemente respiré. No fue hasta casi las 9 que Martín llamó. Pensé que ya estarías despierto, dijo. Podía oír el tintineo del hielo en su vaso. Están entrando en pánico. Me imaginé. El abogado de Clara me llamó directamente. Dijo que solicita una auditoría completa de tu historial financiero de los últimos 6 meses. Me reí. A ver si adivino, ¿angustia emocional? Exactamente. Afirma que la manipulaste para que cediera los bienes conyugales. Y lo hice. Le explicaste cada documento. Ella firmó voluntariamente. La vi hacerlo. 2 veces. Casi podía oír la sonrisa burlona en su voz. Entonces estamos bien,
dije. Martín se quedó callado un momento. ¿Estás bien, Bea? Fue extraño oír esa pregunta. No porque nadie me lo hubiera preguntado, sino porque, por una vez, no tuve que mentir. Estoy mejor que en años, respondí. Martín exhaló lentamente. ¿Bien? Que llamen. Que envíen abogados y amenazas entre lágrimas. La confianza es sólida. La casa ya no es tuya en el papel, las cuentas están seguras y tu jubilación está intacta. Pueden gritar todo lo que quieran, pero no pueden tocarte. Lo sé, dije, pero no sonreía. Porque a pesar del silencio, a pesar del alivio, aún había algo vacío debajo de todo. No arrepentimiento. No era culpa. Solo tristeza. Un dolor sordo e inamovible que provenía de saber que personas a las que una vez amé, a las que de verdad amé, ahora me trataban como un cajero automático que había dejado de escupir billetes. Martín me dijo que se encargaría de todo, y le creí. Así que apagué el teléfono. No lo puse en silencio, sino en silencio. Empaqué una hielera pequeña, agarré mi caña y me adentré en el lago. El agua brillaba con ese brillo plateado que solo aparece justo después del amanecer, y el aire olía a pino y a promesa. Cargué el anzuelo, lancé el sedal y me dejé llevar. Sin teléfono. Sin familia. Sin Harper con sus lágrimas de cocodrilo ni Clara con su mirada vacía. Solo el ritmo del agua y el cielo desplegándose sobre mí. Era extraña la paz que sentía, como si fuera un extraño y un viejo amigo a la vez. Alguien con quien no había cenado en años, ahora de repente sentado frente a mí otra vez, asintiendo como si nunca nos hubiéramos separado. No pensé en la voz de Jordan cuando tenía 5 años, llamándome superado. No pensé en la mano de Clara el día que compramos la casa. No pensé en la sonrisa falsa de Harper ni en el brindis que se convirtió en amenaza. Simplemente me dejé llevar. A veces, la justicia no llega con portazos ni con veredictos judiciales. A veces llega silenciosamente. Como el amanecer en un lago en calma. A veces, la única venganza que necesitas es la paz. Y por primera vez en mucho tiempo, la tuve. El primer golpe llegó justo después del anochecer, suave e incierto. Estaba sazonando la trucha que había pescado esa mañana, con la sartén ya caliente y esperando. La mayoría de la gente lo habría ignorado, sobre todo aquí, donde las visitas son escasas y suelen perderse. Pero algo en el ritmo de ese golpe me llamó la atención, firme, pausado, como un latido que conocía. Me sequé las manos con una toalla y abrí la puerta. Allí estaba Dylan, mi hijo menor. Parecía mayor, no como el paso del tiempo, sino como la decepción y la moderación. Tenía los ojos de su madre y mi porte, alto y de hombros anchos, pero nunca había tenido la sensación de derecho que parecía crecer en su hermano como una segunda piel. Hola, papá, dijo en voz baja. Lo miré fijamente un segundo, sin saber si era real o un fantasma surgido de algún viejo deseo. ¿Me dejas entrar o mejor me como piñas afuera?, añadió, con una expresión sombría en su rostro. Me hice a un lado sin decir palabra, y él entró como si perteneciera a ese lugar, porque así era. No perdió el tiempo. Dejó la mochila junto a la puerta, se quitó los zapatos y fue directo a la cocina como solía hacer en el instituto y todo lo que había en él. Refrigerador era presa fácil. Huele a trucha, dijo. Lo pillé esta mañana. Sigue siendo mejor pescando que contestando el teléfono, ¿no? Solté una risa seca. El teléfono ha estado apagado. Entonces se giró hacia mí, sin rastro alguno de alegría. Me imaginé. Jordan me llamó. 2 veces. Le dejé un largo mensaje de voz sobre cómo lo avergonzaste, arruinaste la cena de bodas y lo saboteaste todo. ¿Lo hice? Negó con la cabeza. No. Pero lo reescribirán así. Ya sabes cómo trabaja Clara. Pronunció su nombre como si fuera una maestra mayor, no su madre. Comimos en silencio, no por incomodidad, sino por familiaridad. Dylan nunca había sido de los que llenaban el espacio con ruido. Incluso de niño, era de los que primero observaban y luego hablaban. No buscaba ser el centro de atención como Jordan. No necesitaba público. La pura verdad. Después de cenar, nos sentamos en el porche con 2 tazas de café solo,
mientras el vapor se elevaba en el aire fresco de la tarde. Se meció lentamente en la silla a mi lado antes de decir finalmente, no fui a la boda. Me giré para mirarlo. Le dije a Jordan que tenía una emergencia laboral. La verdad es que no soportaba la idea de aguantar ese circo y fingir que algo me parecía bien. Tomaste la decisión correcta, dije. Él asintió e hizo una pausa, como si estuviera considerando si decir o no lo que venía a continuación. Hay algo que necesito decirte, y lo he estado guardando durante meses. Me incorporé. En febrero, empezó. Harper me contactó. Quería conectar. Dijo que intentaba acercarse a la familia antes de la boda. Me invitó a un brunch carísimo, solo ella y yo. Apreté la mandíbula. No me gustaba cómo iba la cosa. Empezó a hacer preguntas. Sobre tus finanzas. Sobre el negocio. Preguntó si tenías cuentas en el extranjero. Si aún eres el dueño de la casa. Incluso preguntó por tu testamento. Volví la cara hacia el lago que se oscurecía, el viento rozando mi mejilla como un susurro. Dijo que Jordan merecía heredar un estilo de vida que requería un paso atrás y dejar que la nueva generación prosperara. Usó palabras como legado y sacrificio, pero no sonaba a amor, papá. Sonaba a conquista. No hablé. No pude. Intentó enfrentarnos, dijo Dylan. Insinuó que si la ayudaba, se aseguraría de que yo también recibiera un pedazo. Dijo que eras anticuado. Controlador. Que ya era hora de que entregaras las riendas. La traición me revolvía las entrañas como ácido. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No sabía si me creerías. Siempre has tenido debilidad por Jordan. Pensé que tal vez. Quizás estaba exagerando. Me volví hacia él. No lo estabas. Parecía aliviado. No porque lo validara, sino porque por fin se había deshecho de algo que lo había estado carcomiendo. Ella no lo quiere, papá, dijo Dylan. No como mamá te quería antes. Ella ve a Jordan como un trampolín. Tú solo eres el banco detrás de la piedra. Me recosté en mi silla y dejé que la verdad se asentara. Encajó a la perfección, como una pieza faltante del rompecabezas que sabía que existía pero no me había atrevido a buscar. Dylan se quedó una semana. Hicimos panqueques con demasiado jarabe. Vi repeticiones de béisbol antiguas. Metí la canoa en el agua y solo vi picaduras de mosquitos y risas. Arregló la puerta chirriante sin que yo se lo pidiera y trajo leña antes de que lloviera. No habló mucho de la boda después de esa primera noche, y yo tampoco. Por primera vez en años, volví a sentirme como un padre. No como un financista. No como un apoyo. No se tolera a un hombre. Se respeta a un padre. Valorado. ¿Visto? En su última noche, mientras estábamos junto a la fogata viendo cómo las brasas se elevaban en la oscuridad, dijo, no sé qué va a pasar con ellas, papá, pero sea lo que sea, no dejes que te cambien. Lo miré, al hombre en el que se había convertido, discretamente fuerte, emocionalmente fluido, leal hasta la médula, y comprendí que, si bien había perdido a un hijo por orgullo y manipulación, aún tenía otro. Y él era suficiente. El sobre era grueso, excesivamente formal, y llegó por mensajería en lugar de correo postal. Siempre es mala señal. El joven que me lo entregó tenía un portapapeles, una sonrisa forzada y una mirada que evitaba la mía. Firmé sin hacer preguntas. Ya lo sabía. Esperé a que se marchara antes de sentarme en el porche, dejando el peso del sobre mi regazo como un cable de alta tensión. No vibró. No gritó. Simplemente permaneció allí, pesado y engreído. El emblema dorado del sello decía, Garrison, Lucky Pierce, abogados de la familia Harper. No perdieron el tiempo. Lo abrí. Como era de esperar, no era una sola carta. Eran varias, apiladas con aires de superioridad moral. La primera era una notificación formal de intención de demandar por daños y perjuicios causados por la alteración emocional y reputacional de una celebración previa a la boda programada. De hecho, enumeraban el lugar, la comida, el fotógrafo e incluso la torre de postres personalizada que Harper había encargado para impresionar a los amigos influencers de Jordan.
Querían $45.000, la misma cantidad que Harper había exigido en la cena, solo que ahora con un toque de lenguaje legal y bravuconería de abogado. La segunda carta era del abogado de Clara. Esta era más dramática. Era una notificación de angustia emocional y abandono, acompañada de una declaración de separación legal. El lenguaje era ambiguo, lleno de agresión pasiva y frases exageradas como manipulación financiera prolongada y alejamiento deliberado de las responsabilidades conyugales. Según Clara, la había obligado a firmar documentos que no entendía y había desestabilizado deliberadamente su nivel de vida. Leí cada palabra lentamente, no porque me impactara, sino porque una parte de mí quería sentir algo. Cualquier cosa. Ira. Dolor. Furia. Pero no sentí nada, porque no puedes sangrar por quienes solo te vieron como un banco de sangre. En cambio, dejé las cartas en la mesa junto a mí, me serví una taza de café y llamé a Martín. Contestó al primer timbre. «Supongo que recibiste el paquete», preguntó, sin necesidad de formalidades. Alto y claro. «¿Quieres que abra la jaula ya?» Me reí entre dientes. «Desata el infierno». Soltó un suspiro de satisfacción. «Bien». He estado esperando. Martín siempre había sido más que un abogado. Era un amigo. Un protector. Un hombre que sabía manejar la ley como una espada. Habíamos pasado meses construyendo la confianza y reforzando cada detalle para sobrevivir precisamente a esta clase de tormenta. «Están fanfarroneando», dijo rotundamente. «Y no son muy buenos en eso». «¿Qué tan mal está tu situación?» «Bueno». El abogado de Clara envió una solicitud de mediación. Quiere revisar los términos de la división de bienes. Respondí con el contrato de fideicomiso. Claro y claro. Trasladaron todos sus bienes personales y conjuntos a una estructura protegida antes de que se iniciara cualquier acción legal formal. Legalmente. Éticamente. Estás a salvo. ¿Y la demanda de Harper? Martín se rió. De verdad se rió. Una demanda por daños y perjuicios por arruinar una cena de bodas no solo es absurda, sino también teatral. Ningún tribunal se lo tomará en serio, e incluso si lo hiciera, tendría que demostrar la intención. Y dado que Harper exigió dinero verbalmente en público, ante testigos, eso es extorsión. Ya he preparado una contrademanda por si quieren ser creativos. Me recosté en la silla, observando el viento ondear entre los árboles. Una parte de mí quería regodearse. Para enviar una respuesta mordaz, para finalmente decir lo que llevaba meses sin decir. Pero el silencio me había servido más que gritar. «¿Qué te debo, Martín?», pregunté. «Tu amistad. Y quizás una botella de ese bourbon que escondes en el tercer cajón, detrás de tus viejos libros de contabilidad». Sonreí. Trato hecho. Terminamos la llamada. Volví adentro, doblé las cartas cuidadosamente y las guardé en la caja fuerte. No por miedo, sino por principios. Que griten. Que amenacen. No necesitaba responder a los fuegos artificiales cuando ya tenía la mecha apagada. Esa noche, por curiosidad, revisé las redes sociales de Harper. Atrás quedaron las fotos extravagantes del brunch. Se acabaron las fotos seleccionadas de ella y Jordan riéndose con cafés con leche a juego. Se acabaron las cuentas regresivas para la boda. Solo una foto de perfil en blanco y una actualización de estado, tomándose un descanso para centrarse en lo importante. Traducción: se acabó el show. Jordan me envió un mensaje más tarde esa misma noche. No sabía que llegaría tan lejos. 6 palabras. Eso es todo lo que escribió. Sin disculpas. Sin sentido de propiedad. Solo arrepentimiento pasivo. Como quien dejó la leche fuera toda la noche y la encontró podrida a la mañana siguiente. No respondí. Porque algunas lecciones no están destinadas a ser amortiguadas por el perdón. Algunas verdades deben resonar en el silencio, agudizadas por las consecuencias. Clara también se quedó callada. No más llamadas. No más amenazas de segunda mano. La mujer que antes llenaba nuestra casa de risas y aceite de lavanda era ahora una extraña que se escondía tras papeles legales y un orgullo herido. Pensé que extrañaría su voz. No fue así.
En cambio, abrí las ventanas. Dejé entrar el aire de la noche y puse viejos discos de jazz que solían estar en una estantería que habíamos construido juntos. Los desempolvé, uno a uno, y observé cómo los vinilos giraban como el tiempo mismo, circulares, imperfectos, pero aún hermosos en movimiento. La paz no siempre llega con una trompeta. A veces, entra silenciosamente, justo después de que el caos intente su última jugada. Y cuando llega, no lo cuestionas. Simplemente escuchas. Vendí la casa un martes. Sin despedidas sentimentales. Sin un último recorrido por habitaciones cargadas de recuerdos. Solo un último vistazo a la desgastada puerta principal donde Jordan solía pegar sus listas de cumpleaños. Y Clara una vez se inclinó con café en mano, hablando de remodelaciones que nunca hicimos. Le entregué las llaves a la gente, firmé los documentos finales con un bolígrafo inquebrantable y me fui sin mirar atrás. Hay que saber cuándo un lugar deja de ser un hogar y se convierte en un museo del dolor. No quería una mansión ni una urbanización cerrada. No quería nada que proyectara riqueza o legado. Lo que quería era tranquilidad. Algo más pequeño. Algo real. Lo encontré en el norte, donde los pinos se tragaban el horizonte y el lago guardaba el reflejo del cielo como un secreto. Una cabaña de una sola planta con escalones chirriantes y un columpio torcido en el porche. Estaba a las afueras de un pueblo junto al lago que no hacía preguntas. Nadie sabía mi nombre cuando me mudé. Ese era el punto. Me llamaban señor B. Empezó con los chicos de la secundaria local. Se corrió la voz de que el nuevo sabía arreglar cosas, portátiles, impresoras rotas, teléfonos viejos que vibraban pero no encendían. Había pasado años construyendo redes y programando, dirigiendo una empresa que mi propia familia apenas entendía. Allí, esas mismas habilidades me convirtieron en una leyenda para un grupo de niños de 12 años que necesitaban ayuda con una presentación en una feria de ciencias o simplemente querían jugar sin que sus computadoras se congelaran. No tardé mucho en empezar como voluntario en el centro tecnológico local, un pequeño espacio de paredes blancas encajado entre una tienda de segunda mano y una panadería. El cableado era terrible, el wifi era irregular y el presupuesto era inexistente. Pero los niños vinieron de todos modos, trayendo Chromebox destartaladas y torres polvorientas con cables enredados. Reparé lo que pude, les enseñé lo que sabía y dejé que su entusiasmo llenara la habitación. No les importaba lo que yo era. Les importaba que apareciera. Les importaba que escuchara. Y eso era suficiente. Todas las mañanas, me levantaba antes del amanecer, caminaba hasta la orilla del lago y respiraba la niebla como si fuera medicina. Freía huevos, leía libros viejos de bolsillo de la librería de segunda mano calle abajo y arreglaba máquinas por la tarde con un destornillador en una mano y un chiste en la otra. Por primera vez en años, no fui la decepción de nadie. No fui una carga. No me evaluaban por lo que podía dar ni por mi valor. Era solo yo. Una tarde, entró un chico llamado Mike, arrastrando una mochila el doble de grande que él. Tenía 10, quizá 11 años, con gafas demasiado grandes para su cara y una energía nerviosa que me recordó a Dylan cuando aprendió a soldar una placa base. Me ofreció una tableta. No carga. Echemos un vistazo, dije. Mientras trabajaba, él se sentó en el banco frente a mí, jugueteando con un papel doblado. Observaba cada movimiento como si fuera un truco de magia. Señor B, dijo finalmente, ¿tiene hijos? La pregunta me impactó más de lo que esperaba. No porque fuera grosero, los niños nunca quieren serlo, sino porque era sincero. Porque me hizo darme cuenta de que ya no tenía una respuesta sensata. Antes sí la tenía, dije. Todavía estoy en los cables. Pero creo que estoy aprendiendo a serlo de nuevo. Inclinó la cabeza. Eso es raro. Sí. Me reí entre dientes. Lo es. Desdobló el papel con cuidado y lo deslizó sobre la mesa. Era un dibujo. Una figura de palitos de mí, con barba canosa, de pie junto a una computadora sonriente. Sobre ella, en letras mayúsculas temblorosas, estaba la frase, «Eres genial». Eso casi me destroza. Ni la demanda. Ni la traición. Ni siquiera la cena que detonó mi vida.
pero un dibujo a crayón y un niño que me vio por más de lo que había perdido. Conservé esa imagen. Todavía la tengo. Está pegado en la parte interior de la puerta de mi cabaña, junto al gancho para llaves y el estante donde guardo mis herramientas. Cada vez que salgo, me recuerda lo que he construido desde que dejé atrás los escombros. Me recuerda que el valor no está en la casa donde viviste, ni en la esposa que pronunció tu nombre como si fuera un deber, ni en el hijo que intentó ponerle precio a su cariño. Está en cómo te presentas cuando nadie te ve. Está en la paz que encuentras cuando el ruido se acaba. Algunas noches, me siento en mi porche con una vieja guitarra que apenas recuerdo tocar, rasgueando sin rumbo mientras la luna dibuja líneas plateadas sobre el lago. Sin público. Sin actuación. Solo cuerdas, cielo y aliento. Y me pregunto, si Jordan llegara un día, encontrara este lugar y se quedara al borde del claro con las manos en los bolsillos, ¿lo saludaría? ¿Lo dejaría entrar? La verdad es que no lo sé. Pero sí sé esto, ya no espero a que alguien venga a salvar la relación. Ya no ruego que me vean. He dedicado toda mi vida a dar. Ahora, estoy aprendiendo a recibir amaneceres, risas, quietud, niños con portátiles rotos y corazones grandes. Recuperé más que bienes al alejarme. Me recuperé a mí misma. La primera vez que vi a Priya, la novia de Dylan, estaba arrodillada en mi jardín, con las manos enterradas en la tierra y los rizos recogidos en un moño despeinado. Levantó la vista, con la mejilla llena de tierra, y sonrió. Sus tomates estaban sedientos, señor B. Lo dijo como si nos conociéramos de toda la vida. No era lo que esperaba. Sin refinamientos. Sin pretensiones. Solo calidez serena y forma humana. Se movía por la cabaña como si perteneciera a ella, como si comprendiera que el silencio no siempre significaba que algo andaba mal. No me di cuenta de cuánto necesitaba a alguien así hasta que sacó una hogaza de pan de plátano de su bolsa de lona y dijo, pensamos que te podría gustar esto. Habían venido en coche desde la ciudad un viernes por la noche, sin previo aviso. Dylan dijo que extrañaba las estrellas, que extrañaba la tranquilidad, que me extrañaba a mí. Le creí. Se quedaron 2 semanas. No lo planeamos así, pero los días se sucedían con un ritmo perfecto. Café por las mañanas, paseos junto al lago, comidas compartidas, conversaciones que se alargaban hasta la noche. Jugábamos a las cartas en el porche mientras el viento bailaba con los árboles, y por primera vez en lo que parecía una vida entera, la cabaña no se sentía tan silenciosa. Estaba lleno. Empezamos a construir la extensión de la cabaña al tercer día. Fue idea de Dylan. Solo un pequeño espacio, dijo. Una habitación donde podamos quedarnos cuando lo visitemos. Algo que construyamos juntos. Al principio dudé, preocupada por el trabajo, la historia que pesaba sobre mí. Pero luego lo miré, no al chico que necesitaba ayuda con la tarea, sino al hombre que me atendía cuando nadie más lo hacía, y asentí. Despejamos un terreno al borde de la propiedad, justo cerca de la línea de árboles, donde la luz se filtraba entre las hojas y los listones dorados. Dylan se encargó del marco. Yo del cableado. Priya trajo limonada y sostuvo las tablas mientras martillábamos. Ponía música desde su teléfono, canciones suaves y conmovedoras que no reconocía, pero que llegué a adorar. Por la noche, nos sentábamos alrededor de la fogata y charlábamos. No del pasado, al menos no de una forma que reabriera heridas, sino de la vida, de los sueños, de las personas que queríamos ser en el futuro. Una noche, mientras el fuego crepitaba y los grillos invadían el silencio, señalé las estrellas. Es extraño, dije, cómo la gente puede irse de tu vida pero seguir viviendo en tu cabeza. Dylan guardó silencio un momento. Entonces asintió. Sí, pero tú eliges quién vive en tu corazón, papá. ¿Y quién no? Eso me detuvo. Lo miré de verdad, y vi no solo a mi hijo, sino mi reflejo. Había encontrado la manera de amar sin condiciones. No a ciegas, sino con valentía. Me vio en mi desamparo, en mi retirada, y en lugar de resentirme por alejarme, respetó los límites que había construido. Ya no estás sola, dijo, y no tienes que cargar con lo que ellos dejaron caer. Clara no había llamado en semanas. Jordan le envió un mensaje de cumpleaños, seco y sin vida,
como un memorando de recursos humanos. Sin disculpas, solo una marca de tiempo. No respondí. Ya los había llorado, había enterrado las expectativas que antes guardaba como reliquias familiares. En cambio, aprendí a celebrar de nuevo los pequeños detalles, como cuando Priya me enseñó a preparar el chai correctamente, rico, especiado, paciente. Como Dylan, riéndose tanto una mañana que se bebió el café de un trago, porque confundí un mapache con un oso y agarré una pala como si fuera a defenderme de un monstruo. Como la ampliación de la cabaña tomando forma, tablón a tablón, hasta que pareció menos un proyecto y más un futuro. Una tarde, sorprendí a Priya dibujando en un bloc de notas bajo el abedul. Se sonrojó cuando la vi. Solo eran ideas, dijo. Mire. Era un diseño preliminar. Un centro de aprendizaje comunitario. Un espacio más grande. Más computadoras. Libros. Un lugar donde niños como Maike pudieran venir después de la escuela y aprender gratis. Deberías construirlo, dije. Sus ojos se abrieron de par en par, ¿tú crees? Yo sí. Esa noche, Dylan me rodeó los hombros con un brazo. Siempre has estado construyendo cosas, papá. Ahora estás construyendo algo que aporta. Eso se me quedó grabado. Durante mucho tiempo, creí que un legado significaba dinero, propiedades, transmitir las mismas definiciones trilladas de éxito. Pero sentado en ese porche, viendo cómo el sol se fundía con el lago, lo vi con claridad. El legado no se trata de la herencia. Se trata del impacto. Se trata de las personas que aparecen cuando el confeti desaparece y la multitud se calla. Se trata de una risa que no es forzada y un amor que no pide pruebas. La familia que perdí en aquella cena ya no tenía el poder de definirme. Porque en su ausencia, encontré algo mejor. Un hijo que regresó no por culpa, sino por amor. Una mujer que no me vio roto, solo honesto. Una cabaña que crujía de vida en lugar de arrepentimiento. Y una verdad serena y firme. A veces, la familia que se construye sobre las cenizas es la que vale la pena conservar. Había estado lloviendo toda la mañana. Una llovizna suave e implacable golpeaba el techo de hojalata como un recuerdo que intentaba regresar. Estaba revisando archivos viejos, manuales, recibos y algunas fotos desteñidas que no me había atrevido a tirar, cuando oí un golpe. No muy fuerte. No es urgente. Solo 3 golpes intencionados en la puerta de la cabina, y luego silencio. La abrí esperando a un repartidor, quizá Maike del centro tecnológico pidiendo otro cargador. En cambio, encontré un sobremanila apoyado contra el marco de la puerta. Ninguna persona. Ningún vehículo. Solo el sobre y el sonido de la lluvia envolviéndose en el bosque como una niebla. Me agaché y lo recogí. Sin remitente. Sin nombre. Lo llevé adentro, con las manos húmedas por el vaho, y lo coloqué con cuidado sobre la mesa de la cocina. Lo miré un momento, con el corazón firme pero con curiosidad, pues ya sabía, de alguna manera, quién lo había enviado. El papel del interior estaba rígido y ligeramente deformado por el clima. Doblada, había una foto. Reconocía el café del fondo. Un pequeño rincón en el centro donde Clara y yo solíamos sentarnos los domingos tranquilos. Donde una vez se inclinó sobre la mesa y susurró que ansiaba envejecer conmigo. Donde hablamos de la jubilación, las vacaciones, los nietos, cuando la vida aún cargaba con el peso de los sueños compartidos. Pero ahora, en la foto, estaba sentada sola. Sin café. Sin compañía. Solo ella. Mirando por la ventana como si esperara a alguien que nunca llegaría. Se veía más delgada. ¿Cansada? Su postura era diferente, no derrotada. Pero cambió. La agudeza había desaparecido. Esa fría serenidad que lució como armadura en la cena de bodas ya no estaba allí. Parecía humana de nuevo. Solo una mujer sola con sus decisiones. Le di la vuelta a la foto. En el reverso, escritas con la inconfundible letra oblicua de Jordan, había 4 palabras. Lo perdimos todo. Jai, eso fue todo. Sin disculpas. Sin enojo. Sin intento de explicación. Solo una confesión silenciosa. Una realidad al desnudo. Me senté a la mesa y miré la foto.
El problema es que no me satisfizo. Pensé que tal vez sí. Durante meses, imaginé cómo se sentirían al ver las grietas en la vida que habían intentado construir a mis espaldas. Pensé en sonreír. Brindo por el karma. Me siento reivindicado. Pero lo único que sentí fue quietud. Sin rabia. Sin arrepentimiento. Solo confirmación. Lo habían perdido todo. Porque cuando construyes tu casa sobre el orgullo y la avaricia, no hace falta una tormenta para derribarla, solo el tiempo. Doblé la foto, la volví a meter en el sobre y la guardé en el cajón donde guardaba el dibujo de Mike. La foto de ese niño, la que me decía que era genial y me recordaba lo que significaba ser visto, pertenecía a este capítulo de mi vida. El sobre no. Pero aún así, lo conservé. No por sentimentalismo. No por añoranza. Lo guardé porque la verdad, por muy tarde que llegue, merece un lugar. Preparé té. Fuerte, negro, sin azúcar. Justo como me gustaba. Entonces salí al porche, taza en mano, y dejé que la lluvia me empapara la cara mientras observaba el cielo gris extenderse sobre el lago. Algunas tormentas destruyen. Otras lo limpian todo. El mío había hecho ambas cosas. Y aún así, yo seguía aquí. De pie. Sigo eligiendo cada día vivir con intención en lugar de reaccionar. Pensé en Dylan, probablemente a medio camino de regreso a la ciudad con Priya, hablando de los planes para ese centro de aprendizaje. En Mike y en los chicos que ahora me llamaban Señor B como si fuera una medalla de honor. En la pequeña extensión de la cabaña que construimos con nuestras manos y risas. Y pensé en Jordan. En la versión de él que solía subirse a mi regazo después de un largo día y pedirme que leyera el mismo libro 3 veces seguidas. Sobre el chico que una vez lloró cuando me perdí un partido de béisbol por el trabajo. Sobre el hombre que, por un tiempo, creyó que el amor se compraba y se vendía. Esperaba, en lo más profundo de mi ser, que recordara quién era. Pero ya no soportaba el peso de sanarlo. Ese ya no era mi trabajo. La lluvia amainó, dejando atrás el suave susurro de las hojas goteando y la tierra húmeda. Lo inhalé como un himno. La paz ya no era algo que perseguía. Era algo a lo que volvía. Cada vez que bajé el volumen de viejas heridas. Cada vez que construí algo nuevo con alguien que se presentó de verdad. Cada vez que elegí la quietud sobre el rencor. Olvidaron una cosa. Nunca necesité su aprobación para sobrevivir. Solo necesitaba espacio para crecer de nuevo. Y ahora lo tenía. No en una mansión. No en un asiento en su mesa. Pero en la quietud de esta nueva vida, la moldeé con intención, resiliencia y la inquebrantable verdad de que la sanación no ruega por ser vista. Simplemente vive.